Estimados amigos, en este primer programa de 1996, que aprovecho la oportunidad para desearle la mejor de las venturas a todos ustedes, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Luis García Montoya, conocido abogado venezolano, expresidente de la Comisión Nacional de Valores y una autoridad en el tema que vamos a tocar el día de hoy, que es el tema de las prestaciones sociales. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Gracias por atender la invitación. El ministro Juan Nepomuceno Garrido hizo una serie de anuncios en la prensa, de cierto modo pues oficiales, acerca de un acuerdo a que se ha llegado entre la CTV, los representantes del sector privado y el sector gobierno a través de su ministro del Trabajo, sobre un nuevo esquema de prestaciones sociales. Y esencialmente, entre otras de las cosas novedosas que tiene, es que van a continuar vigente la ley del trabajo, entiendo, va a continuar por lo tanto el esquema de prestaciones anteriores para aquellos trabajadores ya en trabajo que deseen seguirse acogiendo al mismo, pero aparece un nuevo esquema alternativo de prestaciones sociales que se aplicaría a los nuevos trabajadores o a aquellos antiguos trabajadores que deseen cambiar al nuevo sistema. ¿Por qué no nos explicas un poco en qué consiste, cuáles son sus características principales, etcétera? ¿Cómo no? El régimen actual de prestaciones sociales podríamos decir que ha colapsado. Realmente ha perdido aquella función que tuvo necesariamente de ser un sistema que previniese el esquema de cesantía de los trabajadores, que les permitiera a lo largo de su relación laboral ir acumulando unas cantidades para el momento en que cesaran por alguna u otra causa esa relación laboral. Ese sistema creo que tenemos que reconocer que colapsó ante la presión inflacionaria que ha ido mermando la capacidad de los trabajadores de ir manteniendo el valor real de esas prestaciones sociales acumuladas, lo que se ha denominado la salarización de la prestación social por parte del trabajador y por la enorme presión que ha tenido sobre el patrono en el manejo de su nómina, en el incremento de todo lo que ha sido la base salarial, y que ha terminado siendo realmente bien pernicioso para el propio trabajador. Yo creo que lo que tenemos ahora es un nuevo sistema que logre sustituir a aquel. El gran problema de nuestro sistema actual de prestaciones sociales es lo que se ha dado en llamar la retroactividad. Esa retroactividad viene marcada porque la liquidación final de la prestación social se hace al término de la relación laboral en base al último salario. Eso es lo que ha generado toda la problemática que hemos visto con la inflexibilidad del manejo salarial y con aquel rezago que han venido sufriendo los salarios en términos reales en nuestra economía. El nuevo esquema trata de solventar esa situación, como tú bien dices, sería un sistema opcional. Ese sistema opcional parte del principio de que es solo aplicable a aquel que lo acepte. El nuevo trabajador, entendiendo también por nuevo trabajador no solo el que se incorpore por primera vez a la relación laboral, sino el que cambie de relación laboral, vería mantenidas sus prestaciones sociales anteriores. Eso creo que hay que reconocerlo y que es bueno quitar un poco la duda que existe. No trata de cambiar en nada la prestación social pasada. Ese derecho sigue creciendo, pero las prestaciones se van a pagar ahora año a año en función del salario de cada año y en función de la antigüedad. El esquema que está previsto es que para el trabajador que tenga un año serán 30 días, 2 años 45 días y más de 2 años 60 días. Pero, perdón, eso significa que el trabajador que tenga 2 años recibe cada año 45 días en base al salario de ese año. Y el que tenga 3 años entonces va a hacer 60 días. 60 días y a partir de ahí sus prestaciones anuales van a ser equivalente a 2 meses. A 2 meses de salario pagados en la fecha de aniversario de su relación laboral en base a su salario. Este nuevo esquema sinceraría, por otro lado, el concepto de salario, porque plantea básicamente que el salario es no solo lo que se considera salario, sino que se incluiría al salario todos los otros subsidios o bonos que se han venido implementando en la nómina en los últimos años. Mira, Luis, tú acabas de decir que una de las razones por las que feneció el sistema anterior, colapsó el sistema anterior, fue porque en un esquema inflacionario donde tú tienes que ir ajustando radicalmente los salarios, cada vez que tú ajustas el salario, bueno, el aumento de los costos de producción para las empresas es descomunalmente alto. Pero el nuevo esquema también tiene un proceso de indexación de salarios y tradicionalmente los economistas reconocemos como una de las principales causas generadoras de inflación esa indexación de salarios. Vamos a ir a unos compromisos. Al regreso yo quiero que tú, por favor, nos expliques un poco cómo es ese asunto de la indexación de los salarios, qué es
el proceso de indexación de salarios que hay en el nuevo esquema. Ya regresamos. Luis, al final del segmento anterior estábamos hablando de que el sistema anterior de prestaciones sociales colapsó, básicamente como consecuencia de una materialización de una presión inflacionaria, que hacía que si tú querías mantener el salario real, el poder adquisitivo del salario del trabajador constante, en una inflación, por ejemplo, de 50, 60 o 70% por año, pues quiere decir que tú tenías que aumentarle el salario a ese trabajador en un 50, 60 o 70% por año. Pero como las prestaciones se calculan basado en el último salario, cada vez que tú aumentabas ese salario, eso generaba una retroactividad de las prestaciones sociales grotesco. Un trabajador que tuviese contigo 15 años y que hubiese acumulado 15 salarios o 15 meses de salario en prestaciones sociales, esos 15 meses aumentaban también en un 50, 60 o 70% cada vez que tú aumentabas ese salario, y eso pues hacía insostenible, porque entonces los trabajadores no recibían los aumentos de los salarios, porque eso era prácticamente llevar a la quiebra a múltiples empresas. Entonces esto efectivamente era un sistema que funcionaba cuando no había inflación en Venezuela. Tuvimos una época en los 60 y a principios de los 70 donde nuestra inflación era inferior inclusive a la de los Estados Unidos y los países europeos. Ya no, hoy tenemos una inflación sustancialmente mayor y de hecho Venezuela es el país con más alta inflación en América Latina. Ahora, el nuevo, y eso por lo tanto explica esencialmente por qué el sistema viejo colapsó, pero el nuevo sistema entiendo que tiene un esquema también de indexación de salarios, introduce dentro del nuevo esquema un proceso de indexación de salarios que es precisamente lo que los economistas hemos dado por identificar como una de las principales causas que ya entronizan, hace inercial el proceso inflacionario. ¿En qué consiste ese sistema de indexación de salarios y qué impactos podría tener ello? Mira, efectivamente, el nuevo esquema plantea una indexación salarial, pero la plantea, en opinión de algunos, de una manera menos grave, porque la plantea no con todo el impacto inflacionario, sino porcentualmente, en una participación menor que el IPC. Déjame explicarte cómo funcionaría. En principio se establece un tope de 5 salarios mínimos, con el nuevo concepto de salario que habíamos hablado anteriormente, y como operaría sería que en principio lo que se venía acordando, que cada 4 meses los salarios se ajustarían en una proporción que en el caso de un salario mínimo estaría aproximadamente en 65% el primer año, 75% del IPC. 65% del aumento del índice de precios al consumidor. Entonces, tomaríamos el índice de precios al consumidor, entonces el primer año para los trabajadores que estuvieran en un salario mínimo sería el equivalente a 65% de ese IPC, al segundo año el 75% y al tercer año el 85%. Del aumento del índice de precios al consumidor. Y siempre estaría pagado hasta ahora, como está previsto en lo que se ha comentado, cada 4 meses. En el caso de trabajadores que estuvieran por encima de un salario mínimo y hasta 5 salarios mínimos, ese incremento en la misma forma, como porcentaje del incremento del índice de precio al consumidor, estaría en 50% para el primer año, 60% para el segundo y 70% para el primero. Yo concuerdo completamente con lo que tú planteabas hace un minuto. Yo creo que es peligrosísimo en una economía introducir por mandato legal este concepto de la indexación. Yo concuerdo contigo en el sentido de que el efecto inercial sobre la inflación que esto va a tener pudiera ser realmente importante, sobre todo no solo por la relación de estos 3 años en los cuales estaríamos hablando de la indexación, sino que sin ninguna duda en las nuevas contrataciones colectivas no habría otro mínimo de discusión sobre el cual arrancar, sino sobre al menos los porcentajes del IPC que ya están concedidos por mandato legal. Entonces, creo que aquí estamos yéndonos del foco. Yo creo que el foco no es legislar para que haya salarios reales. El foco, de verdad, es tener un plan económico coherente que nos permita abatir la inflación y de esa manera garantizar salarios reales en términos sustentables de manera económica. Yo creo que aquí podemos estar jugando nuevamente con una presión inflacionaria consistentemente incorporada por ley, al menos por estos 3 años, de la cual va a ser difícil librarnos después de estos 3 años. El efecto que se diga adicionalmente de que el tratamiento es parcial, no hay parcialidades en estas cosas. O sea, una vez que este concepto inercial de la indexación se establece,
yo creo que va a ser muy difícil librarnos de ella, por lo que te mencionaba hace un rato. Va a ser parcialmente por la ley, va a ser permanente una vez que se acabe estos 3 años sin ninguna duda, y va a estar potenciada adicionalmente por las presiones de las contrataciones colectivas. Mira, estamos tocando un punto que yo creo que es esencial y fundamental. En una presentación reciente que le escuché a uno de los mejores economistas que tenemos en el país, que es Gustavo García, Gustavo planteaba una cosa que es realmente preocupante. Decía, bueno, no es el momento de indexar los salarios. ¿Por qué decía eso? Decía, mira, porque incuestionablemente 1996 va a ser un año de alta inflación. Si llegamos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso va a implicar que se tenga que sincerar una serie de precios, el precio de la gasolina, las tarifas de los servicios públicos, los peajes de las autopistas, etcétera. Que haya que sincerar también el tipo de cambio y permitir que el tipo de cambio evolucione en línea con el diferencial inflacionario, y todo eso, particularmente al comienzo de la implantación de ese acuerdo, que es el periodo del ajuste, va a tener un impacto sobre los precios muy alto, que va a disparar los precios a niveles bastante importantes, pero después, si ello viene seguido por una política de estabilización, una vez que se hagan esos correctivos iniciales, la inflación va a ceder y puede ubicarse en unos niveles sustancialmente menores. Pero si coincidiendo con ese repunte inflacionario, tú indexas los salarios de acuerdo al esquema de las prestaciones sociales, eso puede tener un impacto tremendo que haga que el aumento de los precios en el periodo del ajuste sea sustancialmente mayor que antes, y que entonces sí sea mucho más difícil que tengamos ese periodo ulterior de la fase de menor inflación, y que a lo mejor hasta se entronice dentro de la economía un esquema de inflación inercial que haga que la inflación no baje como hubiese podido bajar de no existir esa indexación de salario. Eso es algo, a mí me parece sumamente importante, porque, bueno, eso llevaría casi al traste con todo este esquema. Ahora, hay otro planteamiento con respecto al esquema de las prestaciones sociales, que es el problema de las prestaciones sociales del sector público. Se habla de que el sector público en este momento puede tener una deuda acumulada por las prestaciones sociales acumuladas de los empleados públicos, que puede estar en el orden de los 2 millones de millones de bolívares. Todos sabemos que el sector público no tiene recursos con qué cubrir eso. Bueno, ¿qué va a pasar con esas prestaciones sociales de los empleados públicos bajo el nuevo esquema? Mira, ese es uno de los puntos que yo creo que es el nudo gordiano de todo de este esquema, y donde yo creo adicionalmente que el fenómeno de indexación sería todavía más pernicioso. En el sector privado, tú tienes las prestaciones sociales, han sido reservadas y han sido algunas de ellas adelantadas por aquel concepto de salarización que veíamos anticipadamente, o han sido en un momento determinado incorporadas en fideicomiso. En el sector público ese proceso no se ha dado, por lo tanto el Estado no ha hecho una reserva. De hecho, cuando hablamos de conceptos de déficit, tenemos que entender cuando tú hablas de déficit con o sin esas prestaciones sociales, y las cifras son grotescas realmente. El gran problema que tienes en ese caso es, fíjate, el primer impacto de esta ley, una vez que tú logras el incremento salarial y la indexación, es establecer un multiplicador realmente importante sobre ese concepto de las cifras de 2 o 2.5 billones de bolívares que ya tiene el Estado reservado. Soluciones, mira, habría una solución facilista que sería decir, bueno, el Estado pagará esto, todos sabemos que no puede ser y el impacto sería realmente catastrófico. Por otro lado sería, ¿qué alternativa podemos buscar para ese pago? Ves que están puestas en la mesa algunas propuestas. En el caso más reciente se habla de que se le entregue al trabajador sus prestaciones sociales con acciones de PDVSA, algo así como la idea que propuso en su momento cuando era ministro Aróbal Batista. En aquel caso era acciones de la CBG y de PDVSA. Parece muy interesante un concepto como ese, pero yo creo que no se soluciona el problema con las prestaciones sociales pagadas con acciones de PDVSA a menos que tú tengas un plan integral. ¿Qué va a pasar con PDVSA? ¿Esas acciones van a estar en la bolsa de valores o no? ¿Esas acciones van a tener en un momento determinado una liquidez? Porque caso contrario, tú estarías estableciendo un sistema en el cual cambiarías las prestaciones sociales de esos trabajadores por algo indisponible, que no tuviera ninguna liquidez ni ninguna capacidad de garantizarle el futuro a nadie. Estás planteando unos temas bien interesantes. Tenemos que ir a cumplir unos compromisos, pero al regreso yo creo que otro de los aspectos
bien importantes de todo este nuevo esquema es que, bueno, este nuevo sistema va a generar la creación de los famosos fondos de pensiones que han tenido tanta repercusión en otras economías, como la economía chilena. Se habla de que esa ha sido una de las principales fuentes de financiamiento de la inversión privada, que a su vez se ha traducido en el efecto locomotor de la actividad económica de esa economía. Pero también han surgido algunas dudas sobre esto. Vamos a conversar sobre ese tema cuando regresemos en comercial. Ya regresamos. Luis, en las experiencias que se han vivido en otros países donde se han creado los fondos de pensiones, se ha visto, como decíamos al final del segmento anterior, que esas son las principales fuentes de financiamiento para la inversión, que a su vez estimulan el nivel de actividad económica, etcétera, y que a la vez esas posibilidades de financiamiento de inversión atractivas y reproductivas y con alta rentabilidad generan obviamente un rendimiento muy importante para esos fondos de pensiones, que obtienen unos retornos realmente atractivos, y eso a fin de cuentas a quien va a beneficiar es al trabajador, porque el trabajador ve que sus ahorros, que sus prestaciones sociales que se van acumulando en esos fondos de pensiones van aumentando y tienen un retorno, un rendimiento bastante atractivo. Pero sin embargo hay también el problema de que si esos fondos son mal colocados o son mal utilizados o no hay la suficiente regulación para asegurarse que esos fondos son bien utilizados, puede surgir el asunto de que aquello se vuelva a salir agua. Y eso es particularmente cierto en un ambiente donde hay un desequilibrio fiscal tan pronunciado como el que tenemos en Venezuela, porque hay la tentación de parte del Estado de utilizar esos fondos de pensiones para que adquieran obligaciones del Estado y de esa forma se pueda financiar el déficit del sector público. Entonces, la deuda que por concepto de prestaciones va a tener el sector público no solamente va a ser con los empleados públicos, sino también con las prestaciones del sector privado, y aquello se puede transformar en algo realmente crítico. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, yo creo que tú tocaste los elementos claves en este sentido. Es indudable el efecto que un sistema de ahorro estable puede generar en la economía. Y no hay nada que sea más estable precisamente que el ahorro previsional. Entonces, un montaje de un sistema de fondos de pensiones debe tener varias características que yo creo son esenciales. Lo primero que debe estar clarísimo, el concepto de que lo que hay que proteger es la seguridad previsional del trabajador, y eso tiene que estar claro. No puede mezclarse, como tú bien decías, esos conceptos de manejo del déficit fiscal o de la tentación de la absorción de esos recursos para financiar el déficit fiscal con el jugar con las prestaciones sociales. Creo que de eso tenemos una triste historia. Cuando te das cuenta de que esos fondos de prestaciones del Seguro Social, los de pensiones, fueron invertidos en lo que llamaba la ley o el reglamento de inversión en el Seguro Social en colocaciones seguras, rentables y de alta liquidez, que terminaron siendo bonos del Estado, en muchos casos, a tasas de intereses reales negativas, que tienen en general depauperado absolutamente y quebrado ese fondo de prestaciones sociales del Seguro Social. Entonces lo importante es separar dos cosas. Al fondo de pensiones no deben ir las prestaciones sociales de los trabajadores. Las prestaciones sociales de los trabajadores son de los trabajadores y deben ser pagadas. Las actuales y vencidas hasta esta fecha, en un régimen que debería ser de 1 a 3 años, no más allí, con un sistema de fideicomisos que garanticen su cesantía en un momento determinado, y que los fondos de pensiones se creen con aportaciones patronales y del trabajador, que pueden ser mínimas, obligatorias, y las adicionales y voluntarias que quieran ser ambas partes, y que vayan a cuentas de capitalización individual, propiedad del trabajador, que sean inembargables y que sean destinadas únicamente a fines previsionales. Sobre estos fondos siempre existe la tentación, por su gran magnitud, de autorizar que el trabajador en un momento determinado pueda girar contra la cuenta de capitalización individual para otros fines. Lo que tenemos que estar claros es que si queremos generar un sistema previsional, estos fondos deben estar afectados exclusivamente a la pensión y no deben ser tocados a lo largo de la vida activa del trabajador, entendiendo como vida activa no solo una relación laboral, sino toda la vida del trabajador hasta que pasa la edad de retiro. Debes tener clarísimamente establecidos cuáles son los derechos de los trabajadores, cuáles son los aportes mínimos y máximos de cada quien, cuándo el trabajador entraría en su puesto de pensión, que sería al llegar a una determinada edad, o en caso de sobrevenir una incapacidad antes de esa edad, o en el caso de muerte del trabajador, que hubiera una pensión de sobrevivencia.
debe estar clarísimo el concepto de cómo se paga la pensión. Los mecanismos tradicionales han sido o bien el retiro programado, en donde el trabajador operaría como si el trabajador tiene una cuenta bancaria de la cual todos los meses va retirando una cantidad y la retira hasta tanto esa cantidad que tiene acumulada en la cuenta de capitalización más los réditos dejan de ser existentes. La otra alternativa es que con el producto de esa cuenta de capitalización el trabajador compre una renta vitalicia, una compañía de seguros que le garantiza una pensión establecida hasta la muerte del trabajador. Yo creo que el otro punto clave, Pedro, es que exista la conciencia por parte del Estado de que estos tienen que ser fondos seriamente manejados, que tiene que existir una regulación adecuada con una ley especial, que deben ser entidades con objeto único, nuevas entidades con objeto único, un capital suficiente para responder a sus compromisos, que tiene que ser gerenciado por gente con comprobada capacidad en el manejo de inversiones y con independencia de criterios, y que tiene que haber un ente supervisor dotado de autonomía financiera. Yo creo que no podemos repetir nunca más en ninguno de nuestros estratos del aparato financiero los errores que hemos cometido en el pasado y que han sido consistentes. Hemos creado instituciones de control sin autonomía financiera, como meros apéndices del Ministerio de Hacienda, sin autonomía funcional. Y mira, los ejemplos de todos los grandes éxitos de fondos de pensiones en el mundo están basados sobre una supervisión férrea. El venezolano ha tendido a confundir regulación con supervisión. Regulación es ley, y eso tiene costos, y eso incrementa costos de transacciones cuando es más de la necesaria. Si existe un exceso de regulación, tendrás incrementos en los costos de transacción, tendrás ineficiencias, pero si tú no garantizas que haya una supervisión adecuada, por más regulación que tengas, tendrás entes financieros operando en una situación de riesgo. O sea, yo creo que el concepto claro que hay que tener aquí es una gran y fuerte superintendencia o comisión de regulación especial de estos fondos, que no caigamos en la tentación de que esto se le pase a alguno de los entes de control que ya tenemos hoy en día. Esto requiere una regulación especial y una supervisión especial, con autonomía financiera, y donde el elemento clave va a estar en la regulación que se establezca para la composición de la cartera de inversión, donde es esencial para mi gusto que exista un límite en el máximo de papeles del Estado que puedan comprar estos fondos. En un viejo proyecto de por allí del año 89, el primer punto que hablaba de cartera de inversiones exigía que todos los títulos que tuvieran estas entidades fueran títulos calificados por calificadoras de riesgo, que se estableciera una ponderación del riesgo que deberían tener estas inversiones, pero adicionalmente se establecían límites al máximo de colocaciones en títulos del Estado. Yo creo que tú tocaste un punto esencial. La tentación que en este momento pudiera existir a que esta masa importantísima de recursos de los trabajadores, que son de los trabajadores, se dedicaran a comprar papeles del Estado y no a establecer colocaciones rentables, pudiera jugar un efecto pernicioso en dos vías. Convertir en sal y agua, lo que tú decías, los trabajadores, los aportes de los trabajadores y los derechos previsionales de los trabajadores, y no contribuir a la expansión del aparato económico. Un fondo de pensiones crea un mercado de capitales en el mediano y largo plazo, estabiliza la economía, propende a la privatización, permite que se asignen eficientemente los recursos. Un fondo de pensiones establecido solo con papeles oficiales copiaría los nefastos antecedentes de nuestro seguro social. Bueno, Luis, se nos acabó el tiempo. Hay muchísimos temas en el tintero que lamentablemente no vamos a poder seguir conversando por razones de tiempo, como ya te decía. Te agradezco infinitamente la gentileza que tuviste al atender nuestra invitación, y creo que ha sido muy aleccionador, digamos, esta conversación, porque aclara un montón de dudas que incluso yo pues tenía sobre todo este esquema de nuevo esquema de prestaciones sociales, a pesar de que he intentado estudiarlo o analizarlo, pero dada su complejidad creo que es un tema muy importante y que tiene que ser analizado y tratado con la claridad que tú lo has hecho el día de hoy. 1.000.000 de gracias, estimados amigos, hasta la próxima.
A continuación, Café Americano.